Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente aquí de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y hoy me encuentro aquí con el pastor Petco. Bienvenido al programa. Gracias, gracias. Del año pasado no lo teníamos acá en el programa de preguntas y respuestas, así de que le damos la bienvenida para las actividades en este nuevo año. Pastor Petco es el presidente de la Asociación General y es un gusto tenerlo hoy con nosotros. También saludamos a cada una de las personas que nos siguen todos los martes, así de que sean todos bienvenidos en el programa de hoy. Esperamos que pueda ser de bendición este programa. Amén. Y vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento. Primeramente para pedir el perdón de nuestros pecados y también para pedir tu bendición en el programa de hoy. Bendice a cada una de las personas que se encuentran también con nosotros, que nos siguen cada martes. Bendice el programa. Bendice al pastor Petco, quien va a responder a las preguntas y hacer la presentación de hoy. Bendice tu iglesia a nivel mundial. Bendice a las personas que están pasando por dificultades. Tú seas con ellos, consuela sus corazones. En tus manos queremos colocarnos para que tú nos des tu bendición también. En el nombre del Señor Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente a todos damos una cordial bienvenida. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente y gracias por permitirnos llegar a su casa, a su oficina, a su trabajo o donde se encuentra en este momento. Y los que nos quieran comunicarse con nosotros, no olviden que lo pueden hacer también al correo de info@sda1844.org. Gracias a las personas que nos escriben, que nos envían las preguntas y también hacen sugerencias acerca de los programas y les agradecemos también por las motivaciones que nos han dado en el correo y en el chat también donde ustedes participan. Así que el Señor les bendiga. Y nuevamente, Pastor Petco, bienvenido al programa de hoy. Gracias. Para hoy tenemos un programa de un tema bastante interesante y es, como ya ha sido anunciado, el Armagedón. Y tengo aquí algunas preguntas para usted, Pastor Petco, hoy. Y la primera es, ¿qué significa esa batalla de Armagedón? Es muy interesante pregunta y vamos a ver con distintos testimonios y versículos bíblicos que esta batalla de Armagedón o la guerra de Armagedón significa distintas cosas y vamos a ver, por ejemplo, es una batalla espiritual desde el conflicto de los siglos, vamos a decir, de Satanás contra Dios, también de los seguidores de Satanás contra los seguidores de Dios. Y también se menciona que es una guerra literal, que es una guerra donde las naciones, los reyes de la tierra, se enfrentan antes de la venida de Cristo. Muy bien, interesante. Tiene varios significados, entonces, si lo vamos a ver. O aplicaciones. O aplicaciones, así sí. es. Pero tengo aquí una pregunta más y es, ¿dónde? ¿Hay algún lugar específico donde se va a librar la batalla de Armagedón? Sí, Armagedón se habla del Valle del Megiddo, es un lugar geográfico en Israel. Vamos a ver en los PowerPoints, vamos a ver el mapa y también algunas fotos de ese lugar. Y hay una discusión relacionada con esto. Algunos dicen, ay, pues ese lugar es muy pequeño para poder tener los ejércitos de todo el mundo. Sí. No sabemos cómo será, pero si Dios lo dice de una manera, se cumplirá esa profecía.
cómo se cumplirá, vamos a ver cuándo viene. Muy bien, interesante. Y hay una pregunta más y es acerca de las armas. ¿Qué podemos decir de las armas que se van a usar? Porque en la historia de este mundo ha habido diferentes tipos de armas, espadas, lanzas, después ya armas más peligrosas, bombas y todas estas cosas que el mundo ha inventado, misiles y todo aquello. Entonces, ¿qué armas serán las que se van a usar allí en esa batalla? Es una pregunta muy interesante. Vamos a ver los testimonios, en este tema y vamos a ver algunas líneas que nos indican cuando Armagedón se aplica de la batalla espiritual contra los ejércitos satánicos. Obviamente las armas son espirituales. Es por eso que el mismo mensaje tiene dos partes. Una parte es que el mensaje de Armagedón va en todos los lados de la tierra a los reyes de la tierra, que es el poder político, pero termina el mensaje con un mensaje espiritual diciendo que porque cada uno se debe preparar y debe tener su vestimenta blanqueada, que significa que tenemos un conflicto bélico y tenemos un conflicto espiritual. Y vamos a ver, el asunto de las armas es interesante que la hermana White hace mención de eso. Ya, Sí. interesante. Vamos a verlo entonces luego, cuáles son las armas que se van a usar. Sí. Muy bien, tengo una pregunta más y es, ¿será Armagedón considerado como el fin del mundo cuando llegue Armagedón o cómo es? Bueno, es parte de la sexta plaga. Ya, Pero todavía viene la séptima plaga. Entonces, la sexta plaga todavía no es absolutamente el fin. El fin llega cuando viene Jesús, prácticamente eso es el último que sucede y entonces es que termina todo que es vivo en esa tierra y empieza el milenio de 1000 años. Entonces se va a reavivar todo después del segunda resurrección. Entonces ahí será una continuación de Armagedón, ya los ejércitos terrenales y satánicos contra el Nuevo Jerusalén. Vamos a ver que eso también se llama Armagedón, así que tenemos parte del Armagedón aquí en la tierra como sexta plaga y después de la segunda resurrección, después del milenio, es la última parte de esa batalla. Ya, muy bien. Bueno, ahora hay unas guerras en diferentes partes del mundo. Tenemos guerras en África, tenemos guerras en Europa, especialmente en Ucrania, con Rusia, pero hay una en especial que la gente piensa de que tiene que ver esto con Armagedón. ¿Qué podemos decir? ¿Es esto parte del Armagedón, la guerra que está librando hoy Israel? Primero, no es ese conflicto bélico que sucede en este momento. No está localizado geográficamente en el lugar de Armagedón, de Megiddo. No está ni cerca de este lugar. Gaza y Líbano y Siria son las fronteras de Israel y no tiene nada que ver con esto. Además, la guerra que nosotros tenemos en este momento no tiene nada que ver con la elección de Israel como pueblo de Dios, porque ellos no son pueblo de Dios, y la lucha que Israel está haciendo en este momento es puro, ¿cómo se llama? Tiene un carácter político, un carácter de conquistar territorio, de echar a los palestinos del terreno. Entonces eso no tiene nada que ver con las promesas de Dios, no tiene nada que ver con
las bendiciones de Dios ni con la presencia de Dios. Así que esta guerra no tiene nada que ver ni con las profecías, mucho menos con la guerra de Armagedón, porque Armagedón es un conflicto bélico que no solo tiene que ver con un lugar geográfico, si se habla de una guerra literal, sino también está relacionada con un tiempo específico. Es el tiempo de la sexta plaga. Y eso es justo antes de la venida de Cristo. Pues todavía no hemos llegado hasta este momento. Hay otras profecías Hay todavía otras que faltan profecías, cumplirse para sí, que llegue sí, ese sí. momento. Pero esta guerra nada más nos recuerda que prácticamente es muy fácil de que se enciende un conflicto bélico en este lugar, porque tenemos profecías que tienen que ver con Jerusalén. No, esa guerra en el momento no tiene que ver con Jerusalén, pero la última sí será. Sí será, así que el conflicto bélico sí tendrá algo que ver con el territorio del Israel moderno, pero no porque ahí están la justicia de Cristo o están los cumplimientos de las profecías, sino Hay otros intereses hay diferentes. otros intereses de los reyes de la tierra que son corruptos. Así es. Entonces ahí está, ahí sí se señala la profecía. Ya, muy bien. Muchas gracias por la respuesta y seguramente en la presentación que vamos a ver podemos ampliar un poco más y tener también los escritos propiamente de lo que corresponde a cada uno de estos asuntos. Así que, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos siguen, no olviden que ustedes pueden escribirnos. Nuevamente recordamos el correo de info@sda1844.org. En ese correo ustedes pueden enviarnos sus preguntas, ya sea de este tema o también sugerencias de algún tema en especial que ustedes quieren que tratemos también acá. Entonces estaremos dispuestos para contestarles. Así de que vamos a dar el tiempo para que usted pueda hacer la presentación y podamos darle a las personas una información más completa acerca de las preguntas que hemos hecho. Muchas gracias. Con ayuda de Dios vamos a entrar en ese tema tan importante que es el tema de Armagedón. Avancemos directamente con Apocalipsis capítulo 16, donde se menciona el nombre de Armagedón, y esto es la sexta copa o la sexta plaga. El sexto ángel derramó sus copas sobre el gran río Éufrates. Ahí tenemos el lugar geográfico donde se ubica el lugar de Magido. Y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros semejantes de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, el cual salen a los reyes de todo el mundo, habitando para congregarlos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Bueno, tenemos el lugar geográfico que es el río Éufrates, y vamos a ver en el mapa dónde está el río Éufrates. Es importante para nosotros porque esta profecía, igual como la otra profecía que tiene que ver con el río Éufrates, fue interpretada por uno de los pioneros adventistas, Josiah Litch, y es un tema más largo que no queremos extendernos demasiado. Pero entonces él consideró exactamente el cumplimiento de esa profecía aplicando o interpretando esa profecía, que el río Éufrates no es literalmente río y el agua del río, sino se habla de el poder islámico, el imperio otomano en ese tiempo. Entonces, calculando la profecía numérica, entonces él llega del año y día, y exactamente de tal año y tal día, entonces
el Imperio Otomano firma un decreto con los poderes europeos de rendirse o pidiendo ayuda financiera. Entonces se cumplió exactamente esa profecía que dio mucha fuerza a la interpretación de la otra profecía de 2300 días y noches que hablaba exactamente del fin del tiempo en que nosotros nos encontramos hoy día. También se habla de que cuando se seca Éufrates se abrirá el camino de los reyes del oriente. ¿Quién son los reyes del oriente? Algunos interpretan los reyes de oriente porque de ahí sale el sol. Ellos se refiere directamente a que eso es la venida de Jesús, porque Jesús es el sol de justicia, entonces lo interpreta de tal manera espiritual. Sin embargo, si nosotros entendemos la geografía bíblica, que el centro es Jerusalén, Israel, entonces los reyes del oriente, eso es el imperio egipcio en ese tiempo, y más al oriente, si uno se extiende más allá, entonces son los chinos, los japoneses, la raza asiática, esos son los reyes del oriente. Entonces, por eso muchos están tentados de interpretar, especialmente hoy día, como China es un poder tan significativo en el mundo, que los reyes de Oriente son los chinos. Pero si nosotros seguimos la geografía profética y la geografía bíblica, eso no, China, el imperio chino no tenía ningún significativo especial cuando esa profecía fue dada. Entonces, cuidado mucho con esas interpretaciones porque podemos entrar en una especulación que no se cumple y vamos a enfrentarnos con un fracaso prácticamente interpretando de tal manera las profecías. Tres espíritus impuros, tenemos esos tres espíritus también repetidos en varios lugares, especialmente lo tenemos también en Apocalipsis 13, en el Apocalipsis 18. Entonces sabemos muy bien quién son esos tres espíritus. Es Estados Unidos como un poder que sale de la tierra, también es el poder de la Iglesia Católica, la bestia, el protestantismo apostatado, todo eso, y el espiritismo, todo eso son los tres espíritus impuros, y que ellos también tenemos los tres poderes: el dragón, el diablo, la bestia, el falso profeta. Uno es el diablo, el dragón; la bestia, la Iglesia Católica; el falso profeta es el protestantismo apostatado, y la falsa profecía es del milenio, de 1000 años de abundancia aquí en la tierra. Bueno, y todos ellos también luchan para introducir la ley dominical y eliminar prácticamente la ley de Dios, los 10 mandamientos. Los reyes del mundo obviamente significa que el poder espiritual, que es el dragón, la bestia y el falso profeta, estarían unidos con los reyes de la tierra, que es prácticamente son los poderes políticos. Pero ellos se preparan de día de Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque entendemos que esta batalla o esta plaga es justo antes del día de Todopoderoso, o del fin del mundo, o de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos un lugar geográfico, tenemos un tiempo profético que se debe cumplir, es justo antes de la venida de Cristo. Tenemos la participación de los reyes de la tierra, son los poderes civiles. Tenemos
el poder espiritual, el dragón, la bestia y el falso profeta, que son los poderes espirituales, y todo eso combinado, pues eso es la batalla de Armagedón. Aquí tenemos el mapa y podemos ver dónde está Éufrates. Podemos ver el río Éufrates empieza en Turquía, pasa por Siria, Irak, cruza todo Irak y en el último momento antes de entrar en Mediterráneo, entonces toca un poquito de Irán, pero no podemos decir que cruza Irán. Entonces podemos ver que la interpretación de Yossi Alich, que eso no es tanto de la agua que se seca, pero podemos ver que literalmente también se seca, porque esa foto que tengo en el lado derecha es literalmente el río de Éufrates, y podemos ver qué terrible es la condición de ese río en este momento, comparado con el río que está un día cruzando el paraíso. Hoy día es un desastre. Entonces, no solo que se seca literalmente, pero representa los poderes que están alrededor de este río. Y podemos ver que la guerra de Irak, pues destruyó Irak, está totalmente destruido. Siria, podemos decir que en este momento se está destruyendo, y el único que todavía está levantado es Turquía. Pero si uno quiere pues ver qué está pasando, es una parte de las profecías que puede ser que se cumple. Vamos a ver más allá. La sexta copa también se refiere no solo de los poderes espirituales y civiles, pero también tiene un mensaje espiritual para los que siguen a Jesús. Es aquí, yo vengo como ladrón. Eso es la segunda o la última parte de la plaga sexta en Apocalipsis 16. Bienaventurado el que vela, guarda su ropa para que no ande desnudo, vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, podemos ver que no solo el mensaje está relacionado con los reyes de la tierra, ni solo con los poderes espirituales, el diablo, la Iglesia Católica y protestantismo apóstata, pero también está dirigido al pueblo de Dios. Bienaventurados los que velan y guardan sus ropas. Y si se recuerdan el mensaje de la Odisea, que es el mensaje para la última iglesia, incluye exactamente esta parte: guarda sus ropas, porque debemos comprar, si se recuerda, oro purificado por fuego, las ropas blancas y colurio para ungir nuestros ojos y poder ver. El Señor anuncia su venida. Es por eso que todavía la sexta plaga no es el fin, porque Dios anuncia: vengo como un ladrón. Entonces vela, guarda sus vestidos, no anda desnudo. Y entonces Armagedón tiene una aplicación muy multilateral, muy diversa. De un punto de vista, todos los reyes del mundo participan. De otro punto de vista, las iglesias y los poderes eclesiásticos participan. Y de otro lado participan el pueblo de Dios. Son partes de esa batalla que se llama Armagedón. Es una guerra literal. Podemos considerar esto así. ¿Por qué? Porque el mismo versículo 14 dice: por el espíritu de demonios que hace señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para unir a la batalla
de aquel gran día de Dios poderoso. Vamos a ver más detalles ya cuando llegamos a los testimonios. Pero para que podamos ver dónde está Megiddo, aquí tenemos en el mapa Megiddo, eso es Israel. Aquí tenemos Gaza, donde hoy día está la batalla. También en el norte, Líbano, hay bombardeos por ahí. La montaña de Golán en Siria está totalmente invadida por Israel. Ahí también hay muchos soldados. Pero el Megiddo no hemos escuchado nada. Aquí en derecha tenemos dos fotos que representan el valle de Megiddo y hay varios personajes famosos, presidentes de países que han visitado ese lugar y se han pronunciado diciendo que, eso es el lugar donde será el Armagedón. Entonces, es cierto que es un lugar limitado, es grande, es muy abierto. Sin embargo, si uno piensa de que los ejércitos de todo el mundo se unirán en este lugar, pues muchos dicen aquí no basta tanto el lugar. Pero cómo será, no sabemos. Vamos a ver cómo se cumplirá esa profecía, cuánto Dios quiere que se cumple. Vamos a concentrarnos en la expresión los reyes de la tierra, porque ahí podemos ver las diferentes interpretaciones de Armagedón dependiendo de cómo lo describe la sierva del Señor esta batalla o esta guerra que se llama Armagedón. Aquí tenemos Maranatha, el Señor viene, página 265 en español. Toda forma del mal se lanzará a una intensa actividad. Malos ángeles unen sus poderes con hombres impíos y como han estado en conflicto constante y con experimentados en los mejores artes de engañar y de combatir, y como han fortalecido durante de siglos, no se rendirán en el último conflicto sin una lucha desesperada. Todo el mundo estará de un lado o del otro. La batalla de Armagedón se peleará y ese día no debe alar a ninguno de nosotros durmiendo. Debemos estar bien despertados como vigentes, prudentes, de que tenemos aceite en nuestras vasijas de nuestras lámparas. Bueno, este testimonio es muy interesante. Empieza con una descripción de los malos ángeles con los hombres malos, impíos, y ahí se dice que ese conflicto se dirigirá de acuerdo de la experiencia de los mejores artes, como de engaño, así también de combatir. Una de las preguntas fue, ¿qué tipo de armas se usarán? Bueno, de acuerdo de ese testimonio, se usarán las armas más modernas que existen, dependiendo de la experiencia de las naciones y dependiendo de los mejores artes, como de engaño, así también de combatir. No sabemos, no hay una lista de armas que van a usar, pero se entiende que son las armas más modernas que existen. Pero al mismo tiempo dice que el pueblo de Dios no puede ser ignorante de este evento y debemos ser preparados, así también como dice el mismo mensaje en el fin de capítulo 16 de Apocalipsis, que debemos velar, no podemos dormir espiritualmente en este tiempo. Vamos a ver un otro testimonio, el Cristo triunfante, página 318, también en Review and Herald está esa cita. Juan también fue testigo de los terribles escenas que acontecerán como señales de la venida de Cristo.
vio ejército que se reúnen para la batalla y el corazón del hombre desfallecido de temor. Una vez más se hace una referencia de un conflicto bélico real. Lo espiritual también existe y vamos a verlo en otros testimonios, pero aquí se habla de un conflicto bélico antes de la venida de Cristo. Vio la tierra sacudida de su lugar, las montañas trasladadas al medio del mar, sus ollas rugiendo y agitadas, y las montañas sacudidas por la tribulación del mar. Entonces, el cuadro que vemos aquí es que esa batalla empieza como una batalla ejército con ejército, pero termina prácticamente como una batalla contra la ira de Dios, porque en la séptima plaga es la destrucción final prácticamente de la tierra. Esos son los terremotos enormes, la destrucción de las montañas y el mar y todo eso. Entonces podemos ver cómo un conflicto bélico empieza en la séptima plaga, es ese conflicto de los reyes de la tierra, y podemos ver que desde este momento se está cociendo, está preparándose ese tipo de conflicto. Una otra indicación de un conflicto justo antes de la venida de Cristo es el conflicto referido a Jerusalén. La profecía del Salvador refiere el juicio que iba a caer sobre Jerusalén. Va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación de primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Y sabemos que el primer Jerusalén fue destruido porque no aceptaron a Jesús. Y el último, este Jerusalén literal, será destruido porque tampoco aceptaron a Jesús. No se convirtieron y hicieron mal, hicieron guerras que se está sucediendo en este momento. Matando niños, mujeres, gente inocentes y todo eso. Nada santo, nada bueno está en este Jerusalén moderno, político. Entonces será una plaga o un pago al Jerusalén particular que se reflejará con una guerra y una destrucción absoluta al Jerusalén. Y vamos a ver qué dice aquí. No lo que asesió la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Entonces, podemos ver que cuando hablamos de una guerra, de un conflicto bélico, hay una confirmación de nuevo que sí de verdad será un conflicto, una guerra, y las naciones sí vendrán y será un conflicto. Y aquí podemos ver que una de las metas de ese conflicto sería el Jerusalén, el conflicto de Jerusalén y su destrucción final. Dice que la primera destrucción sería solo un pálido reflejo comparado con este segundo. Así que tenemos un otro conflicto, los reyes de la tierra, pero contra Jerusalén. Aquí tenemos dos testimonios muy especiales y debemos poner mucha atención porque son muy importantes. El primero, del conflicto de los siglos, páginas 681 y 82, vamos a ver qué dice. Los espíritus de demonios irán a búsqueda de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños y decirle a que se unen a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios.
una vez más podemos ver que esa guerra final no solo es una guerra bélgica, sino es una guerra de Satanás contra Dios y los seguidores de Satanás contra los seguidores de Dios. Y el otro testimonio, el comentario bíblico adventista, pero también se encuentra en otros lugares, Mensajes Selectos, 1890, podemos ver que dice que este es un tiempo solemne y terrible para la iglesia. Ahora vamos a ver. Los ángeles ya están ceñidos, esperando al mundo. Los ángeles destructores están por emprender la obra de la venganza, porque el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Y esta parte es muy importante porque podemos decir, pero ¿por qué los reyes de la tierra se unen por una guerra y de dónde viene esa maldad? Y viene porque, dice aquí, el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Entonces Satanás toma totalmente la directiva de los países. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, sellando los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos bajo la bandera y prepararlos para la batalla, aquel gran día de Dios Todopoderoso. Satanás hará enormes esfuerzos para obtener el dominio en el último gran conflicto. Se sacarán a la luz principios fundamentales y habrá que tomar decisiones con respecto a ellos. El escepticismo está prevaleciendo por todas las partes, la impiedad abunda, la fe de los miembros de la iglesia será probada en forma individual, como que si no hubiera otra persona en el mundo. Entonces aquí entendemos por qué la guerra de Armagedón o el mensaje en Apocalipsis 16 empieza mencionando los reyes de la tierra, mencionando la bestia, el dragón y el falso profeta, pero termina con esto que debemos ser preparados, vigilando, debemos tener la ropa bien preparada, porque si no, pues mira qué está sucediendo. La guerra no es solo un conflicto bélgico, no solo los reyes de la tierra van a encontrar y usar sus armas más nuevas, más modernas para ver qué es más fuerte, sino aquí podemos ver que contra el pueblo de Dios sería también una guerra. Los reyes de la tierra a un lado y los miembros de la iglesia del otro lado. Que Dios nos cuida y nos ayude para no dormir, que podemos ser preparados para esta guerra espiritual. Aquí un otro testimonio. Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeña a la batalla del Armagedón. Otra vez se menciona Armagedón. Cuando la tierra está alumbrada con la gloria del ángel del Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Bueno, aquí cuando se menciona Apocalipsis 18, eso es el mensaje, la repetición del mensaje angélico, del tercer mensaje angélico, ha caído Babilonia. Entonces ahí de nuevo se menciona que eso también, ese conflicto final, también es parte de esa guerra Armagedón.
Así que es sumamente importante que el pueblo de Dios se prepara para este momento porque estaría o tendría un papel muy importante de jugar en este Armagedón, porque de parte del pueblo de Dios se anuncia la caída de Babilonia, se anuncia la falsedad del falso profeta, se anuncia la caída de la bestia. Entonces ahí sí es una batalla enorme, pero eso es una batalla espiritual. Y sabemos que también los poderes civiles intentarán de matar, hasta matar a los fieles, pero Dios lo protegerá en el último momento. También hay una otra complicación cuando se habla de Armagedón, y aquí la podemos ver. El Armagedón, la sexta plaga, es el primer mensaje que hemos recibido y lo hemos leído, pero también en Apocalipsis 20, versículo 2, dice: y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Tenemos un tiempo de 1000 años que está atado Satanás, y después tenemos la segunda resurrección. Y cuando sucede la segunda resurrección, tenemos suficientes testimonios que dice que Satanás armará, o él juntará todos los impíos que resucitan y lo preparará para que lleguen a atacar el nuevo Jerusalén que ha descendido del cielo, y eso será prácticamente la última fase de esa guerra Armagedón, que es el diablo y sus seguidores luchando contra el pueblo de Dios. No tenemos tiempo de ver los testimonios que habla de esto, y también mencionan las armas que van a tener, porque dicen que todo eso que resucitan en la segunda resurrección son los generales, los preparados, que han sido hombres de guerra desde Napoleón, desde los emperadores del Imperio Romano hasta los últimos en último día. Entonces ellos se unirán y tendrán mucho conocimiento cómo hacer guerra, así que ellos también harán lo que pueden para alcanzar sus metas, pero sabemos que eso sería la destrucción también final del mal, del pecado, y todos serían castigados o puestos en el lago del fuego, y así terminará prácticamente todo. La guerra espiritual también tiene más explicaciones o ilustraciones en los testimonios. Cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y parta Satanás, Satanás cometerá las acciones impías que el largo tiempo se decidió hacer: tormenta, tempestad, guerra y derramamiento de sangre. Él se deleita en estas cosas y así reúne su cosecha, y los hombres serán engañados por él en la forma tan completa que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana. De los púlpitos de las iglesias populares se oirá la declaración que el mundo está siendo castigado debido al que el domingo no es honrado como debía serlo. Muchas veces cuando leía yo ese testimonio decía: pero ¿cómo puede ser en un mundo democrático, en un mundo hoy día, que eso podía ser? Pero podemos ver que con la aplicación de la nueva forma de estudio, los jóvenes, la nueva generación, no tienen la habilidad de pensar independientemente. Lo que ellos escuchan en las medias,
eso es que ellos creen, eso es que ellos consideran. Entonces es muy parecido de las formas de comprensión que tenían las personas en el tiempo de la Edad Media. Y eso verá, eso vendrá y esa profecía se cumplirá perfectamente. La última obra de rebelión. También podemos ver que la rebelión de Satanás y de sus seguidores es la batalla prácticamente final de Armagedón. La enemistad de Satanás contra lo bueno se manifestará más y más a medida que ponga de la actividad sus fuerzas para llevar a cabo su última obra de rebelión. Y toda alma que no esté plenamente entregada a Dios y protegida por el poder divino formará alianza con Satanás contra el cielo y se unirá en la batalla contra el gobierno del universo. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Podemos ver que hay una aplicación, podemos ver literal, pero para nosotros la más importante es la aplicación espiritual, porque en esta batalla entraremos nosotros y nuestra preparación sería sumamente importante, porque de esa manera podemos ver si nosotros venceremos, si estaremos con Dios o estaremos en el lado del enemigo. Imagínate, si no estamos con Dios, si no tenemos su espíritu, lluvia temprana, lluvia tardía, pues estaríamos engañados por las fuerzas satánicas. O sea, hay solamente dos poderes en la tierra y ahí tendremos que tomar decisión para estar en uno de los dos, como usted dice, solamente entre los ejércitos del maligno o los ejércitos de Dios. No hay un lugar neutro para quedarnos. Esa es la invitación que podemos hacer también, de considerar nuestra vida, cómo estamos, porque dentro de nosotros, yo también lo aplicaría, dentro de nosotros hay un Armagedón también, porque es la lucha entre el bien y el mal, cómo Satanás trabaja para destruir nuestra vida, pero también está el poder de Dios para hacer que nosotros podamos colocarnos en el lugar para ser bendecidos, ¿no? Pero es muy interesante, el espíritu de profecía habla de el proceso de preparación, que ahora es el proceso de preparación, preparar, recibir lluvia temprana, lluvia tardía, el Espíritu Santo, tener la vestimenta, que es la justicia de Cristo, pero eso todavía no es Armagedón. El Armagedón será justo antes de la venida de Cristo. Porque cuando se habla de Armagedón, tiene un tiempo asignado, no es una batalla sin fin. Y es cuando sale la ley dominical, es cuando la bestia, el falso profeta y el dragón abiertamente entonces empiezan a trabajar con milagros, falsos despertamientos, manifestaciones. Entonces eso sería el tiempo de las plagas y ahora es el tiempo de la preparación. Ojalá no nos perdemos el tiempo. Bueno, así es, así que estamos invitados para prepararnos porque el Armagedón va a llegar y necesitamos estar preparados. Por eso el párrafo dice, no es tiempo de estar durmiendo, como decía el párrafo. Así es. Como tal, es necesario preparar y nuestras armas espirituales estén bien preparadas para defendernos, porque es como las fuerzas del mundo religioso, las fuerzas religiosas que se van a unir con el poder civil y van a hacer la batalla final contra los hijos de Dios. Y está muy relacionado porque la semana pasada estábamos estudiando sobre la ley dominical y vimos 3 semanas seguidas sobre la ley dominical
Y este tema está muy relacionado con la ley dominical y hay un párrafo que usted leyó que habla sobre la santificación del domingo y la gente creerá que lo que está sucediendo, las plagas, que las cosas que están cayendo en el momento, le echarán la culpa a los hijos de Dios porque están fuera del orden. Así es. Entonces es interesante cómo se relaciona y necesitamos prepararnos porque estaba recordando un texto de Apocalipsis 17:14 que dice, pelearán contra el Cordero. Y luego dice, y el Cordero los vencerá. Así de que el mundo el poder satánico buscará todavía la forma de pelear, dice, contra el Cordero. Pero lo interesante es que el Apocalipsis 17:14 dice, el Cordero los vencerá. Y nosotros debemos estar entre los vencedores. Y para estar entre los vencedores necesitamos estar preparándonos hoy, como el pastor decía, recibir la lluvia temprana, la lluvia tardía, prepararnos para la lluvia tardía. Y necesitamos que nuestro corazón esté preparado y colocarnos de parte del Señor para cuando llegue el Armagedón de la batalla final podamos estar fuertes para resistir y colocarnos de parte, no del enemigo, sino de parte del Señor. Hicimos un simposio en Asia unas semanas antes en Sri Lanka y el tema fue el bautismo del Espíritu Santo, lluvia temprana, lluvia tardía. Y es interesante que para recibir la lluvia temprana hay que alcanzar la unidad dentro de la iglesia. Así es. Y si no hay unidad, dicen los testimonios, pues no se recibe la lluvia temprana. Entonces, y si no se recibe la lluvia temprana, tampoco se recibe la tardía. Entonces, y un momento, me recuerdo que un hermano se levantó y dijo, entonces en mi iglesia todavía no tenemos la lluvia temprana, dice, porque no estamos unidos, no, hay peleas y esto. Entonces le digo, hermano, entonces hay que hacer como los discípulos que se unieron estos 10 días de preparación y pudieron entregarse y disculparse unos a otros y hacer de que haya esta unidad para poder recibir el Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Muy interesante, porque por eso ese es un tema muy largo si se toma todos los términos para explicarlo y ver la condición espiritual que se necesita para participar en esta guerra de Armagedón, porque para eso necesitamos ser soldados de Cristo. Preparados. Y con las herramientas, con las armaduras de la espada y todo eso que habla apóstol Pablo y sabiendo usarla. Bueno, es un tema muy grande, muy grande. Así es. Pero entonces, en conclusión, de acuerdo a lo que hemos visto, es que hay un Armagedón literal como tal, hay un Armagedón también aplicación espiritual y que tiene un tiempo que ya se nos presentó allí, que está entre la sexta y la séptima plaga, que ya lo vimos también en Espíritu de Profecía. Y es los poderes de este mundo, los poderes usados por Satanás contra el poder de Dios, el poder celestial. Entonces, Dios nos ayude, queridos hermanos y hermanas, el tiempo se nos ha ido, pero Dios nos ayude para que podamos despertarnos, porque vuelvo a recordar, el texto dice, no es tiempo de estar durmiendo, sino estar despierto y estar preparándonos para aquel día que va a venir muy pronto con la ayuda del Señor. Así de que, queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y muchas gracias también al pastor Tato por la presentación y estamos invitados para la próxima semana, todos los martes a la misma hora. No olviden, pueden compartir con otros el link para hacer posible que otras personas también puedan conocer acerca de estos temas interesantes. Y ustedes también pueden escribirnos, no olviden hacerlo al correo de info@sda1844.org. Vamos a terminar con una oración, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estos temas tan solemnes
que tú has revelado en tu Sagrada Escritura. Tú nos estás señalando los señales del tiempo y nos muestras, Señor, que nosotros vivimos en el último tiempo y que poco tiempo nos quedaría, Señor, para prepararnos para el último día temeroso y grande de nuestro Señor Jehová. Te agradecemos, Señor, que tú nos avisas, que tú nos amonestas, que tú envías tu Espíritu Santo para prepararnos. Ayúdanos a poder tomar en serio esos mensajes. Ayúdanos a tomar decisiones personales en nuestra vida espiritual, nuestras familias, nuestros jóvenes y niños, prepararlo, hablarle de esto, orar por esto, para que todos podamos ser un día miembros de tu ejército, Señor, y participar en esta guerra última antes de tu venida. Te pedimos que tú nos bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en este día y les invitamos para la próxima semana. El Señor les bendiga. Amén.